me estás metiendo en un camino escabroso. Es un poquito más conflictivo, pero al menos Pero no tengo temor a responder nada. siguiendo con las preguntas que acá usted nos está acá respondiendo, quiero acá que me responda, ¿cree usted que la sociedad ecuatoriana está en su mayoría preparada para conocer las diferentes realidades que nosotros pasamos colocándonos en los zapatos de los demás, o bien recibir opiniones opuestas que contradigan nuestro punto de vista, tanto sea bueno o como sea malo? Bueno, es bastante amplia la pregunta, ¿no? Porque tendríamos que hacer un poquito de historia. Primero, la sociedad ecuatoriana es una sociedad conservadora. Eso creo que está claro para todos nosotros, ¿no? Ayer presentaban los resultados de una encuesta hecha por Maluf. Maluf es un científico de la comunicación que tiene una empresa que hace encuestas, sobre todo en los temas presidenciales, candidatos y eso. Y él exponía la visión que hay en el ecuatoriano de las diferentes religiones. Y se mantiene el catolicismo con un 68 y pico por ciento de personas que se consideran católicos. También hay un pequeño por ciento de cristianos que va creciendo en Ecuador y demás. Pero eso nos dice que son un país conservador. Entonces, ya a partir de esta postura conservadora, entonces usted ya puede, desde mi punto de vista, ¿no? Calificar el país, calificar a la gente. ¿Cómo es el Ecuador? Que es en síntesis lo que yo entiendo de su pregunta. ¿Cómo yo, que vengo de afuera, veo al Ecuador, ¿no? El Ecuador ha tenido que emigrar masivamente en dos momentos fundamentales. Año 2000, con el caos del feriado bancario, el inicio de la dolarización, tuvieron que emigrar en masa. Hoy la migración es mayor. Sin embargo, la migración del 2000 era visible, se publicaba más. Hoy los medios no hablan mucho de la migración que está sufriendo el pueblo ecuatoriano. Pero ¿qué pasa? Estamos en el 2024. Por tanto, ¿qué edad tienen los que migraron en el 2000? Vamos a suponer que migraron siendo jóvenes. Los que eran jóvenes en aquel momento. ¿Qué edad tienen hoy? 50, 60 años, ¿no? Entonces, esa generación, las generaciones se marcan cada 25 años aproximadamente. Esa generación, ya están haciendo la tercera generación posterior a los que emigraron en el 2000. Por tanto, ¿qué les queda a esos ecuatorianos que son el resultado, son hijos y nietos de aquellos que emigraron en el 2000? No le queda una visión muy grande de Europa. Han quedado cosas, ha quedado, por ejemplo, usted va a la zona va vía Naranjal, llegando por la vía para Cuenca, y ve una zona, una región con casas típicas europeas, porque hay una cultura, hay una arquitectura europea que penetra la cultura ecuatoriana, pero quedar el conocimiento de las culturas europeas no es muy profundo. Ahora, ¿quiénes están migrando fundamentalmente en este momento? A Europa y a Estados Unidos están migrando dos tipos de ecuatorianos. La clase media que ha podido vender su casa, su carrito, e ir con cierto dinero y establecerse en Miami, establecerse en otros lugares de Estados Unidos, establecerse en España, en Italia, porque tal vez también les quedan familiares que en aquella época anterior viajaron, pero esos ahora es que se van, ellos todavía no hay una retroalimentación. Entonces, yo tuve alumnos, por ejemplo, que me preguntaban cuando trabajaba en el colegio, profesor, ¿y cuántas horas demora un bus para llegar a Cuba? Entonces yo le decía, no sé, no han hecho todavía la carretera por el océano, ¿no? Por todo el mar para llegar a Cuba, porque desconocen incluso que Cuba es una isla
y que por tanto para llegar a ella no se puede ir en bus. Entonces, si hay ese desconocimiento, que es bastante generalizado, le puedo poner miles de anécdotas, pero en aras del tiempo no me extiendo mucho, ¿no? Yo llegué a un mercado de estos mercados como el de Guayaquil, la Bahía, en Quevedo. Hay una chica vendiendo zapatos, ¿cómo le llaman ustedes? De zapatos deportivos, ¿no? Pues nosotros le llamamos zapatillas, pero para ustedes zapatillas es otra cosa. Okay. Entonces, hay unas que tenían un verde fosforescente. Y yo le digo, esas son los zapatos de Usain Bolt. Y la chica se queda así, no sabe quién es Usain Bolt. Digo, ¿no conoces a Usain Bolt? Dice, no, él es de Jamaica, un país de las Antillas. Jamaica. No sabe que existe Jamaica. Entonces, un pueblo que el sistema educativo lo ha formado sin una cultura general integral, lógicamente no puede entender la interculturalidad. Porque si tú no conoces al otro, ¿cómo vas a convivir con el otro? ¿Cómo lo vas a aceptar? Entonces, esa es mi visión. El ecuatoriano le falta cultura política, cultura jurídica, cultura general integral, para poder dar el paso siguiente a la aceptación de la interculturalidad. El conservadurismo que se vive en Ecuador es muy fuerte y eso limita la aceptación del otro. Si usted no es abierto, es que siempre recurro a ejemplos, ¿no? Aquí yo trabajo con 18 compañeros, pero en la universidad somos 400 docentes. Yo, si conozco la casa de 2, es mucho. Y a veces la conozco porque me piden que le vaya a hacer un trabajo en la casa. Que se me rompió una ventana. Profe, nosotros sabemos que usted arregla ventanas. Y vamos a arreglar la ventana. Pero no porque me dicen, vamos a comer a la casa, Sin embargo, mi casa la conocen muchos, porque son culturas distintas. Entonces, ese conservadurismo es el que no te permite entender bien al otro. Creo que por ahí es la característica del ecuatoriano que les hace más difícil el camino hacia la comprensión de la interculturalidad. Muy bien, al menos para culminar con mis preguntas, tengo acá que los costeños mostramos algo de interculturalidad al momento de que realizamos los diferentes paros nacionales, uniéndonos a los serranos para la lucha de los derechos que tienen los diferentes sectores del país. Me estás metiendo en un camino escabroso. Es un poquito más conflictivo, pero al menos no tengo temor a responder nada. Ustedes pueden ir a Google, poner mi nombre y van a ver que he expresado mis criterios. Y en Cuba estuve preso 3 veces por decir mis criterios. Pero mire, hay un problema de nacionalismo. Hay un problema de federalismo. Pero no es de ahora. Esto viene desde la fundación de la República. Cuando se funda la República en 1830, ¿qué pasa? Siempre Guayaquil quiso tener su independencia. Quito quiso tener su independencia. Y Cuenca quiso tener su independencia. Cuenca en menor medida, pero ese conflicto histórico, Guayaquil-Quito, no se va a resolver muy fácil. Porque son dos culturas que son diferentes y que tienen que convivir en algo que se llama nación, país. Entonces, las leyes no son las que tú por ley no puedes decir, acepta al otro, obligado. No, los padres te pueden obligar a casarte con la chica porque quedó embarazada, pero tú nunca la vas a querer, nunca va a ser un matrimonio verdadero, porque es impuesto. Entonces, así pasa. Yo he tenido experiencia, ¿no? Soy muy observador en esas cosas. Yo llego y voy por la avenida 9 de octubre, se llama, ¿no? En Guayaquil. Yo voy por esa avenida que hay principal en Guayaquil y estoy medio perdido y le pregunto a una guayaquileña, a una señora ya mayor, le pregunté, esta es la calle tal, pero me equivoco y digo, como venía de Quito,
le digo el nombre de una calle de Quito que tiene un nombre de fecha histórica. Me equivoqué. Y la señora se ha puesto, eso es allá en la sierra, esos son los serranos, y empezó a ofender y a decir cosas. Y yo me quedé así, disculpe señora, es que me he equivocado. Y entonces, no, esta calle y nosotros los guayaquileños, eso está muy arraigado. Entonces, en resolver el conflicto sierra-costa es muy difícil. Aún cuando se hace más difícil, ¿no? Cuando no ha habido una voluntad a nivel de gobierno, a nivel de Estado, de resolver el conflicto. Hacemos el puente de la unidad nacional y solo es el nombre, porque vienen los indígenas y lo bloqueamos con volquetas. Entonces, no podemos entender así la interculturalidad. Y eso va al plano político. Entonces, el serrano ha sufrido mucho. En la sociedad ecuatoriana, el pueblo que más ha sufrido es el serrano, el indígena. No estamos hablando de la aristocracia quiteña, porque eso es el dueño de la hacienda, no es la sierra. El dueño de la hacienda es un componente. El componente mayoritario es el que trabaja en la hacienda. Entonces, ese hombre que trabaja en la hacienda ha sido explotado desde los incas, que vinieron a meterse aquí a Ecuador. Ha sido explotado por el colonialismo europeo. Ha sido mancillado por la penetración norteamericana. Y por los gobiernos de derecha han sido también abandonados. Y por los gobiernos de izquierda han sido incomprendidos, porque a mí me molesta cuando oigo las manifestaciones que hizo la izquierda cuando estaba en el gobierno con relación a los indígenas. Me molesta grandemente eso, porque ha habido de todo aquí. Entonces, cuando el indígena, que se dice que está en alrededor del 7% de la población ecuatoriana, se levanta, no se ve el apoyo de los demás grupos políticos ni siquiera a la izquierda. No lo apoyan. Entonces, ese problema, ese conflicto, ya te digo, no se va a resolver muy fácil. Tiene que haber una voluntad de ver al país como país. Y eso no se logra en 2 días. Esos conceptos se van trabajando a través del tiempo. Ustedes desde niño le van formando eso. Pero eso está dentro de la casa. Entonces, yo me pregunto a veces, ¿cómo puede convivir un matrimonio donde hay un serrano y un costeño? ¿Cómo puede convivir eso? Porque hay una aceptación del otro que no lo hay a nivel político. Máster, usted en su momento nos estuvo hablando de que usted sufrió y se enfrentó a un rechazo por ser extranjero, por ser cubano aquí en nuestro país. Entonces la pregunta sería, ¿usted cómo se siente con nuestro país, con nuestra interculturalidad? Muchas gracias por la pregunta, porque todo este tiempo en que hemos estado hablando, hemos estado viendo el aspecto negativo del tema de la interculturalidad. Y yo digo, yo me pongo aquí el sello del Ecuador cuando vengo a un acto cívico. Cuando la alcaldía me invita a un acto cívico, yo me pongo el sello de Ecuador. Yo tengo en mi casa colgada la bandera de Ecuador al lado de la bandera cubana. Yo soy invitado aquí a eventos públicos como escritor, como intelectual, y yo siempre digo, cuando voy a otro país, siempre digo, yo vengo representando a Cuba y Ecuador. Por tanto, yo no puedo tener al Ecuador como lo negativo. Yo he contado anécdotas de cosas negativas que me han pasado, porque es el objetivo fundamental de la entrevista, ¿no? Ver cómo no se acepta a veces la interculturalidad. Pero también tengo infinita cantidad de ejemplos de un recibimiento positivo por parte del Ecuador. De hecho, el que yo esté dando clases aquí obedece a que hay un reconocimiento del otro. El hecho de que aquí hayan más de 10 cubanos como docentes es el aceptar al otro. Y yo trabajé en colegios en Guayaquil, trabajé en un colegio
donde estábamos españoles, colombianos, argentinos, chilenos, cubanos, se acepta al otro. ¿Que es fácil el camino? Es verdad que no es fácil porque tienes que competir con el nacional, pero sí yo he recibido muchas muestras de cariño, de afecto, y eso me ha permitido seguir aquí en Ecuador, me ha permitido establecerme, tener aquí echar ya aquí raíces. Ya yo quemé las naves, ya yo dije, quemo el barco para no poder zarpar otra vez a Cuba. Yo voy a descansar aquí mis restos aquí en Ecuador. Entonces, sí, Ecuador me ha abierto los brazos, me ha permitido insertarme en su cultura. Desde su punto de vista como extranjero, ¿qué cree que nosotros como ecuatorianos debemos fortalecer en nuestra cultura para mejorar nuestra hospitalidad? Bien, ahorita hablaba del conservadurismo. Eso es un punto. Las condiciones actuales del país en cuanto a la violencia genera un rechazo, un miedo al extranjero. ¿Por qué? Porque no han llegado a Ecuador solamente cubanos. Si usted ve las noticias, usted raramente va a encontrar en las noticias que un cubano delinquió o que un cubano mató a alguien acá. Si usted oye las noticias, usted dice 5 casos, 10 casos de venezolanos. Y eso se magnifica. Dicen, los venezolanos han venido aquí a hacer daño. Mire, cuando yo llegué a Quito, que iba a hacer trámites a las oficinas de inmigración, llegaban los colombianos en buses. Los colombianos venían buscando refugio por la guerra civil que todavía no ha terminado en Colombia. Aunque los políticos digan que ya terminó, eso no ha terminado. Y venían buscando refugio. Y por cada cubano o venezolano o que llegaba a las oficinas, llegaba un bus lleno de colombianos. Y los colombianos tienen la fama de que Colombia es muy violento. Pero cuando usted ve las estadísticas, que es lo que habla, en esto hay que verlo desde el punto de vista cuantitativo, usted dice, ¿qué por ciento de extranjeros, incluyendo colombianos, son los que delinquen en Ecuador? Ahora, recientemente, es que ha habido colombianos, pero es una oleada de colombianos que están vinculados al narcotráfico, porque se ha abierto mucho el tema del narcotráfico. Pero anteriormente a estos últimos años, de Lazo, fundamentalmente para acá, no hay esa presencia de la delincuencia del extranjero acá en el Ecuador. Entonces, creo que el país tiene mucho que hacer, tiene que aceptar al extranjero. Claro, tú pones las reglas. Tú en tu casa no vas a permitir que entre cualquiera. Tú tienes que decir, entras y cumples estas condiciones. Está muy bien el hecho de que para hacer de ciudadano ecuatoriano yo haya tenido que estudiar más que para hacer mi maestría. Pero está bien, porque he tenido que aprender de lo que es Ecuador. Y está bien que no sea llegando y haciéndote ciudadano. Está bien que te insertes en la cultura de acá para poderlo ser. Yo creo que en esas cosas tiene que trabajar Ecuador para aceptar un poco más al extranjero y verlo como una ganancia y no como una pérdida. Porque, por ejemplo, ya con esto termino, Yachay, cuando se creó la Universidad de Yachay, las normas de creación de la universidad decían 40% de docentes extranjeros y 60% de docentes ecuatorianos. Eso creó mucho problema, pero vaya a Yachay, no hay profesores en Yachay, porque se rechazó a los extranjeros, no aceptaron, y eso es no aceptar la interculturalidad, es no aceptar que venga el otro a decirme, hay un mundo diferente allá, hay un mundo diferente acá y vamos a integrar todo eso. ¿Por qué Harvard es tan importante? ¿Por qué es una universidad tan importante? Por los años que tiene, por el presupuesto que se gasta en Harvard, 30.000 millones de dólares al año. No, es porque en Harvard usted encuentra profesores de todas las nacionalidades. Judíos, que es muy importante la comunidad judía, los conocimientos que tienen los judíos. Entonces, si el cubano tiene, aunque haya sido una dictadura, tuvimos la oportunidad de adquirir una cultura general integral,
aprovechen eso. Aprovechen a los colombianos que son muy buenos en la pedagogía. Aprovechemos a los venezolanos que son muy buenos en investigación científica. Aprovechemos a los peruanos, aprovechemos a los chilenos que están en punta en Latinoamérica en pedagogía. Entonces hay que aceptar eso. Muchas gracias. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, su dedicación, por darnos a conocer tal vez una parte de lo que nosotros no conocíamos de la interculturalidad, debido a que no es un tema que se tome a pecho acá en el Ecuador o en varias partes del país. No es algo que nosotros estemos acostumbrados a hablar, así que por favor los invito a seguir conociendo más de ese tema, a aceptar nuevas culturas, porque tengamos entendido que una cultura más es un conocimiento más. No nos limitemos a conocer a personas nuevas que nos traen nuevos conocimientos. Muchas gracias.